¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial desde esta butaca entrevista, desde este proyecto que pertenece a Cinema Fósforo y obviamente a nuestra máxima casa de estudios, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por ende, quiero agradecer a nuestro rector por las facilidades para este proyecto y desde luego al secretario, al doctor Garza, secretario de Extensión y Cultura, y obviamente al equipo de comunicación, pero todavía más importante, y un Zoom completo a nuestra amiga Dalia Reyes, que está del otro lado de la pantalla. Dalia, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta oportunidad. Como te dije, tras bambalinas o off the record, de alguna manera este proyecto permite un acercamiento de la comunidad estudiantil universitaria de nuestra máxima casa de estudios a estas personas que están haciendo algo en el cine nacional. Conocimos tu trabajo en el FIC Monterrey, cuando trajiste la película Baño de Vida, que bueno, es tu ópera prima, y gracias a esta facilidad, a la hiperconexión, estoy en la página de Chulada Films en internet, que es la web donde creo, es tu casa productora, así que tengo los datos de tu biografía. Y pues me encantaría, Dalia, preguntar, antes de llegar a Baño de Vida, ¿cómo es el proceso en el que una persona decide ir documentando, ir estudiando algo que ahora vemos a lo mejor pues más en el spot mediático aceptable, que puede ser la dirección de cine, el guionismo? A lo mejor antes, en otro tiempo, no se veía con buenos ojos, no sé, los papás decían, ¿cómo vas a estudiar eso? Pero Dalia, ¿cómo entra en una persona como tú en México esa necesidad de estudiar esto y dedicarse a eso toda una vida? Híjole, qué pregunta tan difícil. Pues, no sé, creo que hay como, en mi caso, como inquietudes que van más allá del cine, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con inquietudes, pues, de contexto, de lo social, de lo político, inquietudes del arte, por supuesto, ¿no? Pero que van más allá, digamos, como de lo mediático, ¿no? Creo que yo empiezo o sea, yo sin saberlo, creo que empiezo mi carrera de directora o de realizadora mucho antes de entrar a la escuela de cine, ¿no? Como que siento que yo me volví documentalista en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? A mí me queda claro que siempre hubo como una búsqueda para contar historias, ¿no? Mis clases favoritas eran como la de tradición oral, ¿no? La de los relatos, las crónicas, fotoperiodismo, eh, estudios latinoamericanos, o sea, como que digamos que mis intereses eran como pues para denunciar, ¿no? Como para alzar la voz y como estudiar ciencias de la comunicación era eso, ¿no? O sea, era como tratar de llevar a los medios, fuera radio, tele, eh, prensa escrita, ¿no? Pues como esas historias que yo tenía esta como idea de que eran importantes que fueran contadas, ¿no? Entonces creo que en mi caso, pues así inicia, ¿no? Inicia mi carrera como documentalista. Y bueno, pues ya digamos que después de la escuela de cine lo que me dio fue como pues la técnica, ¿no? Las herramientas como para poder llevarlo a la pantalla, ¿no? De una forma, pues, no sé, como profesional, digamos. Claro, yo te lo pregunto porque, digo, considerando que este proyecto, esta charla que estamos teniendo y que hemos tenido con otros actores de la cinematografía nacional, del mecanismo del cine mexicano, seguramente también le motiva a los estudiantes, por ejemplo, de comunicación de nuestra facultad, de nuestra universidad. Aquí en la Universidad Autónoma aún no tenemos la escuela formal de cine, Dalia, pero tenemos artes visuales, comunicación, escénicas, que han dado de alguna manera formación a los interesados, pero también tenemos el caso como el maestro Carlos Lenin, que se fue a estudiar en la ENAC después de graduarse de publicidad aquí en comunicación. Seguramente esta charla también les va a motivar a los chicos a participar en proyectos que los vayan construyendo a ti como una documentalista formal, ¿verdad? A lo mejor
Era lo que quería que empezáramos a platicar de eso, Dalia. Y esta intención o inclusión tuya, perdón, en procesos de apoyos y becas, ahora que está muy en el spot mediático, ¿verdad? La posible desaparición de fideicomisos y un tema que pues importa también a quienes están en la construcción del cine nacional. ¿Cómo te sirvió a ti pasar por este sistema de jóvenes creadores, los múltiples premios que ganaste o oportunidad para platicar y tallerear como, con gente como Tatiana Hueso, en líneas argumentales y demás? ¿Cómo crees tú que, o cuál es tu punto de vista, de alguna manera, de pasar por esos filtros o otro tipo de escuela? Porque no deja de ser como otra escuela, Dalia. Y cómo pudieras tú también comentarlo para que los estudiantes digan, bueno, tengo también esa opción teniendo como ejemplo a alguien como Dalia. Ay, ok, los fideicomisos, híjole, pues para mí, una persona como de donde yo vengo, pues, mi mamá es maestra normalista, o sea, es decir, es maestra de primaria, ¿no? De la SEP, entonces, pues no vengo de una familia de artistas, ¿no? No vengo de una familia como, o sea, donde hay gente, ¿no? Que desde pequeño mama el arte, mama el cine, mama, ¿no? En mi caso no fue así, entonces mi papá es vendedor de seguros, entonces cuando yo le cuento a mi papá que quiero estudiar cine, él me dice como eso se estudia, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, pues claro, como que para mí Jóvenes Creadores y Alfonca, pues fue como pues un universo impresionante, ¿no? Lleno de artistas, lleno de chicos que estaban hablando como de cosas rarísimas, que de repente los de música hacían unas composiciones y yo no entendía qué estaba escuchando, ¿no? Yo decía, o sea, como que fue abrirme un panorama al arte nacional, ¿no? Tener como alianzas con gente súper talentosa, ¿no? Yo me acuerdo que en Jóvenes Creadores conocí a Astrid Rondero, que Astrid Rondero es otra realizadora, ¿no? Con la que yo trabajé ahora en la película de Sin Señas Particulares. Astrid y yo tallereábamos los guiones, o sea, es decir, crecimos juntas como directoras, ¿no? Eh, o, por ejemplo, en guión también ahí estaba la película que recientemente se está estrenando de David Pablos, ¿no? La del baile 41. 41. Entonces, como que para mí, Jóvenes Creadores, Fonca, el IMCINE, o sea, como son, ¿cómo decirlo? Como que fueron espacios que a mí me abrieron, o sea, como oportunidad de crecer, de conocer artistas, trabajos, maneras diferentes de escribir, carreras, ¿no? Conocí músicos que después obviamente como que yo decía, ay, estaría padre que ellos fueran los compositores de mis películas. Y fotógrafos, o sea, como que una de las cosas que no puedo dejar de mencionar es que ahí yo conocí el trabajo de Jorge Santiago. Y Jorge Santiago es un fotógrafo oriundo de Guelatao de Juárez, en la Sierra Norte de Oaxaca. Me acuerdo que sus fotos, porque hay un momento donde en los encuentros de jóvenes creadores te juntabas eh, como todas las especialidades y presentaban, ¿no? Y entonces había unas fotos como rarísimas de unos estadios gigantes en medio de la sierra, en medio de la nada. Y yo como que no entendía qué estaba viendo, ¿no? Entonces me acuerdo que se acercó y yo como que estaba realmente impresionada por esa como, por eso que yo estaba viendo ahí. Y resultó ser que Jorge Santiago fue como la puerta de lo que me abrió el tema de mi segunda película. O sea, Ráfagas Serranas, que es mi proyecto de titulación del CCC, yo conocí ese tema por Jóvenes Creadores, ¿no? O sea, porque Jorge tenía unas fotos de su lugar de origen, como que me impactaron, que me cambiaron como toda la conciencia que yo tenía de la sierra oaxaqueña, ¿no? Mi abuelo es mazateco, es de la sierra, bueno, de otra sierra, entonces como que también, como que
la inspiración de los temas, la inspiración de lo que uno quiere contar, de cómo lo quiere contar, con quién quiere trabajar para contar esas historias, pues básicamente, o sea, yo me formé en el FONCA, ¿no? Entonces, claro, que ahorita estemos hablando de la extinción de unos fideicomisos, pues a mí me duele, o sea, me duele porque es el espacio donde yo crecí como artista, ¿no? Que entiendo, digamos, todo lo que puede implicar un mal manejo de los recursos en los fideicomisos, pues claro que lo entiendo, ¿no? Entiendo que este país ha pasado por procesos históricos de corrupción y de robo de millonarios de dinero, ¿no? Como la factura que acabamos de ver, ¿no? De la... Eh, cuántos millones de dólares eran, ¿no? Por un curso de 2 horas a 3 personas, ¿no? Que llegó con la factura a cobrar al gobierno. Entonces dices, claro, por eso quieren eliminarlos, porque ¿cómo es posible no me acuerdo cuánto era, 18 millones de dólares por un curso a 3 personas de 2 horas? Dices, bueno, claro, yo quiero que se extinga, ¿no? Claro. Pero es decir, yo siento que FONCA, Jóvenes Creadores, o Foprocine, ¿no? Pues eran fideicomisos que abrían oportunidades a gente como yo, ¿no? Que de otra forma, pues es inaccesible que paguemos una escuela de arte en Nueva York ¿no? O en Londres, o sea, es decir, como que ahí estaba toda la gente pues, contemporánea queriendo hacer obra, ¿no? Y compartiendo y hablando o sea, como, no sé, como que siento que para mí Fonca es eso, ¿no? O sea, era como un semillero eh, donde a lo mejor la obra que hacíamos en esos momentos pues era mala, ¿no? Pero, porque claro, pues el nombre lo dice, jóvenes creadores. O sea, sin embargo, yo creo que pues es el semillero, porque si tú me preguntas dónde están esos jóvenes creadores que íbamos a los encuentros, pues ahorita están estrenando en Sundance, están estrenando en Venecia, están siendo premiados, no solo estrenados, están componiendo. Jorge Santiago ya hizo una publicación de esas fotos, mi película está a punto de estrenarse. Entonces, es decir, como dónde están esos jóvenes creadores, ¿no? Que es un poco también uno de los argumentos que la gente dice, ay, ¿y dónde vemos todas sus obras? ¿Se los roba? Pues no, o sea, es que crear también lleva un tiempo y volverse artista y volverse creador, pues también requiere un tiempo y un esfuerzo y un proceso. O sea, es decir, no es inmediato. O sea, no es como de, voy a ser contador y voy a aplicar ¿no? O sea, voy a declarar los impuestos mensuales y lo hago en 2 horas. O sea, crear una obra pues lleva un rato, ¿no? A menos que seas genio, pero bueno, eso ya es otro tema. A lo que yo voy es como que, o sea, todos o con los que yo conviví o con los que yo compartí, creo que al final estamos como, pues, encaminados gracias a esos fideicomisos, ¿no? Y estamos creando gracias a esos fideicomisos. Entonces, pues eso creo. Eso. Yo te lo comento porque, digo, como periodista que también me desenvuelvo en el mundo del periodismo cultural, me parecería irresponsable desaprovechar la oportunidad de platicar con alguien como tú, que ha utilizado esos ejercicios que pone el Estado para que, pues bueno, se siga poniendo, o desde esta charla y otras que tenemos en México actual, la posibilidad de que no desaparezcan proyectos como estos, ¿verdad? El FONCA, los fideicomisos, el FOPROCINE y demás. Y también, Dalia, porque sé que hay muchos alumnos y estudiantes, no solamente de las facultades de acá de nuestra universidad, sino de todo México, que no sé y que no me escuchen mis alumnos para que no se me enojen, pero de pronto uno tiene que estar ahí picando para que apliquen, porque eso creo que también es bien importante, Dalia. A veces como jóvenes no puedes no puedes vislumbrar completamente el alcance que puede tener un apoyo como jóvenes creadores o estos concursos del IMCINE, de líneas argumentales en el guión. Y también es para recordarles a ellos, los alumnos, que apliquen, ¿verdad? Que llenen las formas, aunque sean muchos requisitos,
que confíen en que el Estado pueda auspiciar la evolución y el aprendizaje de personas como tú. Dalia, ya que mencionaste la película que estás o que estás trabajando como tesis, la de Ráfagas Serranas, que es parte de un programa de fomento de proyectos con inversiones culturales FONCA 2018, según tu página de Chulada Films. Quiero que me platiques antes de Baño de Vida, porque fue tu ópera prima, así te conocimos como espectador, la vi en el FIC Monterrey y creo que tú me regalaste una postalita. Así fue como yo tuve tu contacto. No sé si tú viniste a Monterrey a presentarla, me imagino que sí, y regalaste como los flyers chiquitos, viste, los impresos en cartón. Y siempre me parece bien emotivo y muy interesante cuando voy a los festivales a cubrirlos como periodista, cuando están ahí los directores y guionistas en un trabajo de primera línea, ¿no? Como se dice, repartiendo el flyer para que vean la película y por eso te agradezco mucho, porque así llegamos a tu mail y a tu contacto. ¿Cómo se da este proceso de Baño de Vida y la historia detrás de un documental muy bonito en torno a, pues, unos oficios, ¿no? Una forma de trabajar de antaño. Sí, bueno, pues Baño de Vida es como, pues el primer motor quería hacer un ensayo fotográfico sobre los espacios de los baños, ¿no? Son Órale. espacios como que, Empezó como foto. o sea, como, pues más bien como un documental, pero sin personajes, como solo de los espacios, como un documental arquitectónico o algo así. Ok. Yo me imaginaba y como que quería retratar y como que quería dejar como un documento porque pues además ya están desapareciendo y los estaban tirando y bueno, hay cientos que ya no existen, ¿no? Entonces, como que yo quería hacer del espacio del baño, de los muebles, de los mosaicos, de las juguerías, de las peluquerías. Entonces, bueno, como que yo nunca me imaginé que pudiera tener acceso a los personajes, ¿no? Y conforme fue avanzando la investigación, pues entonces ya fue que se empezaron a abrir como otras líneas, otras posibilidades, unas líneas como, pues sí, narrativas, ¿no? De personajes. Y es que justo como que cuando yo tallereaba el proyecto me decían, no, ¿quién se va a dejar grabar desnudo, no? Entonces, Exacto. bajo eso yo decía, bueno, tienen razón, a lo mejor nadie me deja grabar pues, adentro, pero sí los espacios. Es como que así se planteó la película en un inicio. Sin embargo, bueno, como ya durante la investigación de campo, como que hubo gente que estaba interesada, como que pude acercarme, también pude como tocar un tema como más familiar, ¿no? Que mi familia, uno de los personajes es mi tía, entonces como que yo decía, bueno, como puedo también hacer ese homenaje como a mi historia familiar y entonces sí hablar de personajes, hablar de tradiciones, hablar como de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, como que el proyecto fue creciendo pues poco a poco ¿Cuánto te y llevó la preproducción y antes de que viéramos el resultado final en un festival, cuánto te llevó hacerlo? pues un rato. Yo filmé en 2011, 2012, o sea, 2011 empieza la investigación, 2012 grabamos y se estrena hasta el 2016, ¿no? Por cuestiones de derechos musicales. O sea, la película se enlata varios años porque Felipe cantaba una canción de Juan Gabriel, que es cuando canta y uno de los usuarios le grita una coca, le pide una Sí, coca, lo sí. interrumpe y él corre, ¿no? Entonces como que la escuela me decía que quitara la escena y bueno, como en esa época yo era joven e idealista, yo decía que No me cómo corten, no me censuren. no me censuren por no tener dinero para pagarle a una disquera, ¿no? Entonces, como que yo decía, no, por qué te piden que pagues, o sea, como por 5 versos, ¿no? Una cantidad estúpida en dólares. O sea, era Órale, como para un proyecto para estudiantil. otro, sí.
¿no? Como, sí, o sea, mi tema era como la pelea de las disqueras y de los derechos, ¿no? Que las universidades no han podido hacer nada como, pues, como para legislar o como para consensuar con las disqueras, ¿no? Que podamos los estudiantes usar las canciones, sobre todo en documental, ¿no? Cuando también, pues es un poco más difícil, ¿no? Como Claro. poder controlarlo. Cuando en Estados Unidos sí que hay artículos, ¿no? Y luego como que en México no está muy bien como, pues sí, como aceptado eso de el errors and omissions. Entonces como que había toda una disputa ahí con la escuela sobre el pago de esos derechos y eh, y entonces como que me dijeron, no, si no pagas, pues te lo enlatamos. Y yo dije, ah, pues enlátenlo, ¿no? O sea, Órale. como de, eh, y bueno, me acuerdo que, pues eso, ¿no? Como que me decían, no, pero necesitamos estrenarlo, no sé qué, yo les decía que no, ¿no? O sea, yo les decía, no, Arréglenlo, arreglen eso. pues más bien como de, yo no tengo ninguna necesidad de que se vean los festivales, ¿no? Esto es una escuela y esto es mi proyecto de docu y yo ya aprendí a hacerlo y ya está, ¿no? O sea, como que me parecía como, pues sí, como también una especie de traición a mí misma de, porque además era una escena que me gustaba mucho, ¿no? Y que me gusta mucho a la fecha, o sea, que Felipe cante, ¿no? Y hacía de su ronco pecho una canción de desamor y que se ha interrumpido por un cliente pidiéndole una coca, o sea, era como la esencia de Felipe. Entonces, como que yo decía, ¿por qué voy a cortar la escena donde más me gusta mi personaje? Claro. Entonces, como que, pues como, eso como que se dio así, pues, ¿no? Entonces, pues nada, estreno hasta el 2016 que me acuerdo que Jenner, el director de la escuela en ese momento, me obligó a estrenar, ¿no? O sea, como que me dijo, ya, tienes que sacarlo, no sé qué, porque no lo has acabado. Y entonces, bueno, justo ahí, Gustavo Gamú, tiene el mismo problema que yo. O sea, además con el mismo intérprete, Personaje. ¿no? No, con Juan Gabriel. O Juan sea, Gabriel, sí, sí, sí. O sea, eh, en nuestro personaje en disputa. ajá, El genio en disputa. Sí. el genio en disputa. Entonces, justo lo que hace Gamu para el regreso del muerto es que, bueno, Gamu filma en Tijuana y en bares y como en tugurios, donde todo era Juan Gabriel, ¿no? Y el personaje canta Juan Gabriel. Entonces, y lo que hace Gamu, que es al final lo que hago yo, es ser ayudado por Jesse Bulbo Ya, a doblar la letra. Entonces, o sea, doblar como con el lip sync. Entonces, sí. lo que hace Jessie es como buscar como otras letras inventadas por Jessie, pero que no se vea tanto en el lip sync. Entonces, cuando yo me entero que eso hace Gamu, busco a Jessie para que haga lo mismo con Felipe, ¿no? Entonces, esa escena, ese pedacito que canta eh, Felipe. Feli, que son así, son 4 versos, como que Jessie, o sea, eliminamos la música y Jessie le pone como otras letras que se parezcan, ¿no? O sea, como dice algo así como dolor, y entonces Jessie le pone amor, ¿no? Y entonces como que el lip sync parece que macha. Eh, y entonces, bueno, como que justo creo que eso fue lo que hizo que yo pudiera retrabajar esa escena y que se estrenara la película. Qué buena anécdota, Dalia. No, no venía por esta nota de 8 para cabecear la promoción del Butaca Entrevista, pero te agradezco. Qué buena anécdota y sobre todo también creo que a los chicos que lo están viendo les vas a permitir o va a permitir esta plática que no se censuren pensando en que no tienen o no pueden poner una canción, porque luego ya el proceso creativo supongo se detiene porque se agüitan y mejor hacen otra cosa, ¿no? Entonces, qué Mm. padre, qué buena anécdota. Y pues bueno, eso es sobre Baño de Vida, que sin hacer una sinopsis, porque tú eres la directora y seguramente lo puedes hacer mejor, pero yo fui un espectador y lo disfruté muchísimo en el Festival de Cine de Monterrey. Es la historia de, como dices tú, un baño o de los baños, uno de los baños públicos que había en algún lugar de nuestro México y que seguramente con esta gentrificación y esta actualidad están desapareciendo, ¿no? Entonces,
qué bonito recuerdo de un espacio que ya no te pregunto si sigue o no, porque me daría tristeza, porque era tan bonito que, bueno, a lo mejor después iremos a investigar con algunas fotografías. Quiero que ahora nos platiques un poco, Dalia, de qué referencia, antes de entrar en que nos puedas platicar de la nueva película Ráfagas Serranas, ¿a quién tendría como referencias Dalia Reyes? Ahora que en esta actualidad el documental a muchos nos ha gustado desde hace muchísimo tiempo, pero por periodista, porque estamos interesados en temas sociales, pero en esta actualidad en la que creo que es más bien visto que antes, ¿no? El documental está en la jugada de festivales, hay intención de los sistemas de streaming de pautar proyectos, a lo mejor como el de Diego Enrique Osorno, 1994, que es un perfil periodístico, documental. Están por estrenar la película también del poeta Noyola, que hizo Diego y que lo vimos acá en Monterrey hace poco, la película. ¿A quién tiene Dalia Reyes como referencia en el documentalismo mexicano o en el cine documental mexicano? Ok, pues, o sea, debo de hablar, creo que para contestar esa pregunta, que mis referentes siempre han sido y siguen siendo a la fecha como los fotoperiodistas, ¿no? O sea, como antes de que fuera como mi profesión o mi oficio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues Tatiana, ¿no? Es un referente para mí. O sea, no solo es un referente, sino como que admiro su trabajo, ¿no? O sea, admiro mucho su trabajo, su método, ¿no? Que también lo compartió conmigo y que eso me permitió también seguir esas como reglas, ¿no? Del juego documental. Eh, y bueno, pues, o sea, como de documentalistas que me gusten, los rusos, ¿no? O sea, Divorceboy, me encanta Divorceboy. Eh, ¿Cómo se llama? El de Tiché y el de, ah, ¿cómo se llama? Dios mío. Bueno, ¿tienes gusto o afinidad por documentalistas rusos? Ajá, o sea, me gustan, ¿no? Como, ay, ¿cómo se llama el de Tiché? Y el de el niño que se ve el de su hijo que le ocultan los espejos. Eh, Podemos googlear, no pasa nada, estamos en el 2020 y con pandemia. exacto. Ahorita sale en el recuerdo, no te preocupes. Solo quería hacer esta pregunta que a lo mejor es muy obvia, pero a los chicos y al público también le interesa saber qué referencias tiene una directora de una documentalista, ¿no? Entonces, qué padre que puedas decir que también fotoperiodistas y Sí, seguramente, pues sí, periodistas en sí, ¿no? La lente. sí, o sea, como que sí, porque yo, o sea, Divorce Boy, cuando yo vi Un día sin pan, o sea, me cambió la forma de ver el cine documental, ¿no? De ver el plano secuencia, o sea, como que sí me cambió la vida, ¿no? eh, Como en cuestión de cómo pensamos el documental, ¿no? Claro. Cómo llevamos a cabo el documental y el lenguaje cinematográfico en documental. Tatiana, por el método, ¿no? O sea, por el método de escritura de guión documental, o sea, como el que ella me obligara a escribir el guión sin tener personajes, sin tener locación, sin tener permisos, o sea, como que me abrió también este panorama de tener una idea como muy clara de qué es lo que queremos contar antes de ir a la locación, antes de filmar, ¿no? Eh, Claro. eh, como, y bueno, ay, se me fue el nombre ahorita, qué fuerte. Déjame lo googleo. Pues, o Vamos a sea, googlearlos. sí, déjame googleo cliché. Ah, Que esto también deja un documento del uso de las herramientas digitales contemporáneas para los creativos que no mexicanos. debemos de tener, exacto. Eh, aquí está Kosakowski, Víctor Ya. Kosakowski, claro. No, como yo no lo conozco, pues no lo tengo en el radar, Dalia. Ya me pusiste tarea, lo voy a anotar aquí mismo. Kosakov. Muy bien, pues ve a Víctor Kosakowski, es un gran maestro también, ¿no? O sea, a mí también como, bueno, lo que él hace en una de sus películas que también pues como que me saca o sea, como de mi
de mi imaginario, ¿no? De lo que era el documental, es que durante los primeros 4 años de vida su hijo le tapó el espejo, ¿no? O sea, le tapó toda superficie reflejante a su hijo. Órale. Y luego lo grabó Cuando se vio. cuando se vio. Qué Entonces, fuerte. entonces lo que ves en todo el documental es al niño frente a un espejo gigante de toda una pared del cuarto, como tocando la imagen y viéndose y golpeando, y de repente como que o sea, se sacaba de onda y decía como, o sea, claro, como ver, ¿no? Esas reacciones por primera vez en la vida de un ser humano, de cómo se ve a sí mismo. Eh, pues claro que me cambió toda ¿no? Como, Claro. pues sí, como de lo que se puede llegar a hacer con documental. ¿Y de qué va, Dalia? Entrando y aprovechando estos 45, 50 minutos de Butaca Entrevista, ¿de qué va Ráfagas Serranas? Que es un proyecto de tesis de maestría. ¿De qué va? De crecer, cómo crecen los niños y cómo migran los niños, ¿no? O sea, cómo cambian sus ideas, lo que quieren ser de grandes, ¿no? Los grabo en el 2013, ellos tenían 12 años y los grabo ahora en el 2020, antes de la pandemia, en marzo del 2020, que es justo cuando ellos ya tienen 17 años, van a cumplir 18 años. Entonces, un poco es que ellos de chiquillos me decían que querían ser basquetbolistas de la NBA y ahora pues todos migraron, o la mayoría migró a Estados Unidos, ¿no? Ahorita están en Tijuana, están tratando de cruzar. eh, y bueno, un poco como eso, de eso va la película, ¿no? Ver cómo estos niños de repente de jugar en sus comunidades al básquetbol, de repente ya están queriendo como irse mojados, ¿no? Y es del crecer, o sea, es de cómo la migración es parte de la vida de estos niños, ¿no? En la sierra oaxaqueña. Y eso, bueno, como te comenté, pues nació de las fotografías, ¿no? De Jorge Santiago, que el proyecto de Jorge Santiago es totalmente de básquetbol. Entonces, bueno, como que el proyecto cambió, está inspirado en las fotos de básquetbol de Jorge, pero se volvió otra cosa, ¿no? Y obviamente como que también yo fotografié y como que lo dirigí, digamos, a lo que me interesaba, que yo en algún Claro. momento creí que era sobre el básquetbol serrano. Y conforme fue avanzando las etapas de filmación, como que me di cuenta que cada vez dejaba de filmar el básquet y filmaba más como las historias de migración, de crecimiento, de sus papás migrantes, de sus tíos migrantes, o sea, como que eso también fue como redescubrir el tema en el rodaje, ¿no? Y bueno, también, pues eso, es sobre la montaña. Ajá, ¿Para dónde van los estrenos ahorita en cuarentena? ¿Hay fechas o esperaremos hasta el 2021? Pues apenas estamos terminando, bueno, es Ah, que la par produzco, entonces perfecto. Ya, ya, estamos, ya. ajá, entonces estamos terminando también de editar Mi No Lugar, que es un documental de Isis Ahumada, dirigido por Isis Ahumada, que es de Colima. Y entonces, bueno, yo lo estoy produciendo y estamos terminando de cerrar el corte, ¿no? Después de un proceso largo de edición. Y entonces, bueno, como tratando como de avanzar en ambos, pero pues al final si te clavas en uno, como que el otro también se espera, ¿no? Entonces es como ir editando los dos proyectos al mismo tiempo y tallerear de uno y después el otro. Digo, lo bueno ahí fue que pues son como del mismo tema, o sea, justo un poco como que también eso está bien raro, ¿no? Después descubrir que empecé a producir una película igual hace ya unos años, como en 2015 yo creo, 2000, sí, 2000, sí, 2015, 2014, y sin tenerlo muy consciente, era como del mismo tema, ¿no? O sea, de niños en Colima que se veían obligados a trabajar en el campo de caña.
¿no? Entonces, en los ingenios, ¿no? Del corte de caña. Y claro, ahora como lo que veo es que pues sí hay como un interés mío en retratar ese tipo de historias, ¿no? De qué es lo que está pasando con la infancia mexicana en un contexto como de violencia, de pobreza, ¿no? Como en el que vivimos. Entonces, claro, las dos historias como que van de la mano, como que son primas historias, pero pues sí, o sea, como técnicamente, digamos, no puedo editar ambas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a terminar este año ambos proyectos, espero, y el próximo año pues estrenaremos donde se tenga que estrenar, ¿no? En línea, no estamos cerradas a los festivales en línea, creemos que pues que al final va a ser el futuro, ¿no? O sea, como que ha ido avanzando y pues la pandemia lo pone, eh, sí, como que lo pone Claro. más en evidencia. Y alguien que trabaja pues, desde las entrañas de la producción de un documental y estás también en la docencia, ¿verdad? Ujú. Eh, con alumnos, impartiendo conocimiento. ¿Ves con buenos ojos entonces, Dalia, esta actualidad en la que estamos siendo orillados a consumir a lo mejor unos productos que podíamos verlos o los imaginábamos en un festival de cine presencial? ¿Ves con buenos ojos estas plataformas también? ¿Crees que dan cabida a productos como el tuyo para un público que los quiere ver? ¿O lo haces por decir, bueno, es lo que hay? ¿O estás confiada en que puedan funcionar este tipo de ejercicios en las plataformas en las que actualmente estamos consumiendo audiovisual? Sí, o sea, como que yo digo, claro que quieres ver tu película en una sala gigante y vivir la experiencia, ¿no? Y quieres el sonido envolvente, ¿no? Como escuchar el diseño sonoro en 5.1 o 7.1, yo qué sé, pero bueno, o sea, claro que si tú me preguntas cómo quiero ver mi película, pues sí, en una sala, ¿no? En una sala de cine. Me parece que la experiencia de ver las películas, o sea, es hermosísima y es una experiencia que, pues que por eso vamos, ¿no? Y nos enamoramos de ir a esa sala y de ver la historia en la oscuridad, ¿no? Pero pero bueno, para mí las herramientas tecnológicas de lo que nos da Internet y estas plataformas, pues sí, o sea, creo que no tendríamos pues acceso a esos contenidos de no ser por ellas. Y por otro lado, también me queda claro que en documental sobre todo, pues es lo que nuestra nueva forma de distribución, ¿no? Porque pues bueno, también otro de los grandes temas del cine mexicano es la exhibición. Entonces, Claro, si no te dan pantalla, si no tienes dinero para pagar los fees de las cadenas exhibidoras, o pues, o sea, es decir, ¿qué te queda? Pues internet, ¿no? Donde puedes hasta hablar de una ganancia económica, de un alcance, que puedes contabilizar a tus espectadores y que realmente puedas tener más de 30, ¿no? O sea, así como de que no te estés mordiendo las uñas por si pasas el primer fin de semana o no. Entonces, por supuesto que creo en las plataformas de exhibición digitales, pero por supuesto que también me encantaría ver todas mis películas o todas las películas que en cine, ¿no? oye, Dalia, y se me acaba de ocurrir algo que lo quiero compartir porque eres la persona indicada, documentalista, y la verdad se me ocurrió ahorita de manera muy genuina. No es con afán de después aplicarlo, pero ¿por qué no pensar, Dalia, en esos grupos estudiantiles, en esas colectivos de estudiantes en universidades, ¿no? O sea, pensar que los ejercicios de documental mexicano pueden ser vistos por estudiantes en todo el país. Digo, son más de 30 estados. Entonces, cada estado con una universidad pública pudiera darle cabida y que las universidades tengan la oportunidad de pagar el fee a esos directores para que sea un ciclo económico, cultural, de información, porque los temas que manejan los documentales, sin demeritar la ficción, perdón, sí, la ficción o el entretenimiento comercial, pues les sacude el corazón y el alma a los estudiantes, y más
edad en la que se encuentran, ¿no? En este valemadrismo que de pronto les dice, esa película se enlata si no ponen la canción de Juan Gabriel. Entonces, a lo mejor pudiera por ahí haber un mecanismo, ¿no? De visionado y de tour de directores documentalistas en universidades públicas, ¿no? Sí, justo ese sistema es el sistema que tienen las universidades en Estados Unidos. O sea, en Mira, Estados Unidos las a ver, bibliotecas de las universidades pagan un fee que le llaman, ¿cómo se llama? Bueno, que es como un pago simbólico universitario, digamos, con los distribuidores de las películas y entonces lo tienen en original, pues, para uso de sus estudiantes. Entonces, pero bueno, en México, pues sí, con la piratería, que también estoy a favor de la piratería, pues eso tampoco puede pasar, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es como también ver pues que estamos pues lejos, ¿no? Un poco todavía de pensar que se puede hacer en las universidades. Una de las cosas que más padre o sea, yo he sentido es cuando me contaron que Baño de Vida estaba pirateada en uno de los mercados más grandes del estado de Puebla. O sea, fui a presentar la película en un festival en Puebla y entonces una alumna me dijo, es que yo ya la había visto porque el señor que nos vende las películas piratas aquí a los estudiantes, tu eh, dealer. ajá, el dealer de películas nos dio Baño de Vida como una sugerencia semanal. Entonces, Bueno, claro, pues, o sea, es como de wow, o sea, que el vendedor de películas piratas de Puebla, eh, pues, o sea, lo tenga ahí y lo muestre, o sea, como que también estoy a favor de eso, porque de otra forma, pues tampoco podríamos, o sea, yo no es que haya hecho un tiraje en Blu-ray de Baño de Vida, ¿va? Entonces, pues y ese vendedor es Jorge Ayala Blanco. Se quita la máscara. no, o sea, como de un mercado que Sí, sí, hay sí. en Puebla, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, no sé, como que también digo, claro que me encantaría que me pagaran mi fee, pero a la vez también, o sea, cuando veo que en los puestos piratas está mi película, pues también me gusta, pues. O sea, yo sé que es muy contradictorio, pero está padre, porque yo así he pirateado películas que de otra forma no podría ver o adquirir, ¿no? O sea, eh, no sé, los discos Criterion que traen como los extras y la voz del director y los comentarios y tal, pues, o sea, pues se los he pirateado a mis amigos, ¿no? O sea, como, no sé, como que yo también, pues pasé por eso, ¿no? Entonces ahora que claro, que quiero que me paguen mi fee, pues también es como de cómo, pues si tú pirateabas todo, ¿no? Entonces, Bueno, el PDF, como se hizo, el tema ahí con Fernanda Melchor. Dalia, nos queda un minutito, 2 minutitos, pero el tiempo suficiente para hacer quizá la última pregunta de hoy. Sé que el diálogo lo podemos continuar en redes sociales y bueno, al menos yo te tengo en Facebook y te mandaré comentarios y te pediré películas cuando tengamos ejercicios como el que hicimos en Verano Documental, donde pusimos tu película y muchas gracias por eso, en verdad. Indudablemente, los que están en las artes y las humanidades, o los que estamos en las artes y las humanidades, se vuelve también un segmento crítico de la actualidad gubernamental, esté la cuarta T, la quinta T, la primera, quien sea, ¿no? Es como un proceso natural de los intelectuales mexicanos, los artistas siempre están al pendiente de qué es lo que pasa con una lupa en el gobierno para mejorar las cosas, como el periodismo, como quien estamos del lado de los más necesitados, ¿no? ¿Qué actualidad ve Dalia Reyes, una documentalista contemporánea mexicana, con películas y con películas en proceso, sobre el cine nacional? ¿Cómo lo ves tú para ir cerrando esta charla, butaca entrevista? uf. Pues un poco esto, ¿no? De los fideicomisos, o sea, me parece pues que está peligroso, o sea, está peligroso perder pues pues sí, como esos apoyos que existían. Ahora dicen, no, se pierde el fideicomiso, que es como la figura fiscal, más no se pierden los apoyos. Entonces, bueno, creo que ahí una de las cosas de las que no se han hablado son como los nuevos mecanismos que van a funcionar para que entonces ese dinero sea ejercido por el IMCINE, ¿no? Cosa que también es contradictoria debido a que la convocatoria de Foprocine
de este año, pues siguen sin dar los resultados, ¿no? Cuando Mariano Varo y todos lo dijeron que ya tenían el IMCINE la capacidad legal para ellos otorgarlo, sin que estuviera el consejo que firmara las actas, ¿no? El consejo técnico. Entonces, bueno, también ahí es pues medio no tan claro, ¿no? O sea, medio como, porque es decir, bueno, sí, va, órale, llévate los fideicomisos, sigues dejando el dinero, sigues los apoyos, pero tampoco hay reglas de operación, tampoco se han dado los resultados de una convocatoria que además ya estaba abierta, ¿no? Entonces, es decir, en el contrato de coinversiones de Fonca, pues hay una cláusula, ¿no? En el contrato de este año que dice que pues ya no va a existir, ¿no? Y sin embargo se va a respetar, dar pues como el apoyo, pero también, o sea, tampoco se han dado, ¿no? Entonces, y es decir, estamos en octubre. Entonces, como que siento que está peligroso, ¿no? O sea, es peligroso de ver qué va a pasar. Claro, hay pandemia, ¿no? Yo lo que creo bueno, pues que sí hay como una voluntad, una buena voluntad de hacer las cosas más claras, ¿no? De que los recursos públicos sean transparentes y eso lo aplaudo, ¿no? O sea, eso lo hemos pedido siempre, pero sí creo que el cine mexicano, justo al ser este año tan conflictivo y complejo, pues está pues peligrando, ¿no? Sobre todo para los que vienen, para los jóvenes óperas primistas, ¿no? Que digo, yo no sé cómo, o sea, yo lo pienso y qué va a pasar si no se abre la convocatoria del IMCINE, que sería como la homóloga del FOPRO, ¿no? O sea, ¿de dónde vamos a filmar? ¿Cómo vamos a filmar? ¿Cuáles son las reglas de operación? Las reglas del juego de ahora, ¿no? No lo sé. Entonces, pero bueno, creo que los cineastas mexicanos hemos pues hecho cosas maravillosas con poco dinero, ¿no? Creativos, o sea, tenemos, o sea, no sé, como que siento que al final va a seguir habiendo obra, ¿no? Y eso. Perfecto. Dalia, pues mira, ¿cómo te encontraríamos quienes estamos viendo Butaca Entrevista en redes sociales para cualquier duda, comentario, una liga para bajar tu película? No sé, ¿cómo te localizamos los que estamos viendo Butaca Entrevista? Bueno, mi Instagram es la Dalinka, ¿no? La-Dalinka. En Facebook soy Dalia Reyes. En Twitter también creo que soy la Dalinka sí, la Dalinka. Y pues en redes, ¿no? Perfecto. Eso. Muchas gracias, Dalia. En nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de Butaca Entrevista agradecemos esta charla y pues bueno, hasta pronto chicos. Gracias por ver Butaca Entrevista al pendiente de la nueva temporada de Cinema Fósforo, Butaca Entrevista de Cultura UANL. Muchas gracias.